Si te gusta la medicina, intriga y el reto, Diagnosis es una serie para ti. Señoras y señores, bienvenidos por fin a otro capítulo de ¿Qué dice la ciencia? En este video voy a analizar una serie que me recomendaron hace mucho, de hecho la acabé desde el año pasado, pero no me había decidido qué episodio tomar para analizar y hacer un ¿Qué dice la ciencia? Diagnosis es una serie que está en Netflix, son 8 capítulos y todos tienen que ver con medicina o casos sin resolver. Les comento, la verdad no sé si me gustó la serie, no sé la verdad si me gustó, porque me parece buena idea, es entretenida e interesante, pero tiene casos en los que si te gusta la medicina definitivamente vas a aprender, pero percibí que la mayoría de los casos que se desarrollan en los capítulos realmente no son un diagnóstico difícil de diagnosticar, no es una patología que no conozcamos, sino que las personas la primera vez que fueron al doctor nunca les hicieron el interrogatorio correcto para dar con el diagnóstico. Entonces durante toda la serie estuve presentando sentimientos encontrados porque llega por fin una doctora, la doctora Lisa Sanders, pone atención al paciente, se interesa por ellos, integra la información y ¡bam! Tiene un diagnóstico y le resuelve la vida a las personas que llevan sufriendo años por una enfermedad. Entonces, en resumen, creo que los casos no es que sean tan difíciles, por ejemplo, como los que salen en la serie de Doctor House. Esos casos sí son muy complicados. Estos no son tan complicados porque realmente el problema aquí es que el interrogatorio y el interés por el paciente nunca estuvo presente, por eso han tenido que arrastrar la enfermedad por años. Y no solamente esto lo percibo yo, hay muchos de ustedes que me escribieron comentándome esto sobre la serie y ustedes son estudiantes, entonces hasta los estudiantes de medicina están percibiendo que hay un mal interrogatorio desde el principio, entonces eso es lo que sucedió, tuve sentimientos encontrados con respecto de esta serie. Pero bueno, después de esta intro les voy a resumir un poco esta serie para que estemos todos en la misma sintonía. Como ya les dije, son 8 capítulos, en cada episodio se presenta una enfermedad diferente que se va a ir resolviendo. Todo está organizado, orquestado, liderado por la doctora Lisa Sanders. Es una doctora que primero estudió periodismo y después medicina en Yale. Trabaja en la editorial New York Times y ella lleva mucho tiempo escribiendo una columna llamada Diagnosis o Diagnóstico, en donde narra casos de medicina raros o misteriosos. Entonces, desde hace unos años se les ocurrió llevarlo del papel a la pantalla. Lo que hacen en esta serie es que ubican a 8 pacientes con enfermedades raras o complicadas sin resolver, o sea que tienen algo, padecen algo, pero no saben con exactitud cuál es el diagnóstico. El chiste al final es darle un diagnóstico, cambiarles la vida y si es posible curarlos o tratarlos. Lo que hace la doctora Sanders es conocer al paciente, lo interroga, les pregunta absolutamente todo. ¿Cuándo empezó la enfermedad? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo se presenta? ¿Cuánto dura? ¿Signos, síntomas, dolor, molestias? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Conoce a la familia, interroga a la familia, revisa los antecedentes, empieza a integrar la información de previas revisiones médicas, etcétera, etcétera. Y después de tener toda esa información completa, va a su portal de Times, publica el caso y espera que colegas, otros médicos, gente relacionada con la salud de todo el mundo empiecen a conocer el caso y entre todos arrojan posibles diagnósticos. De hecho, de cada capítulo esa es mi parte favorita, cuando todos los expertos empiezan a comentar y empiezan a arrojar millones de posibles diagnósticos. Es una realidad, por más que seas la mejor doctora, muchas cabezas piensan mejor que una. La doctora Sanders dice, más gente, más experiencia. Después de esta lluvia de ideas, la doctora Sanders elige los diagnósticos más probables, lo que para ella concuerda, y empieza el abordaje del paciente con estudios para poder llegar al diagnóstico final. La verdad es que si aprendes, o sea, son casos padres que te dan gusto conocer, se te queda por ver la historia como la están narrando, las imágenes, si aprendes y se queda, es algo que no se olvida. Entonces por eso tuve sentimientos encontrados, porque a veces era ¿por qué no hicieron eso antes? Pero pues al final daba mucho gusto que le solucionara la vida a una persona y a una familia en general. Pero pues finalmente ustedes véanla, ustedes juzguen y opinen. Después de ver los 8 capítulos no sabía qué capítulo elegir para analizar y hacer ¿Qué dice la ciencia? Entonces, para no hacer más rollo y no romperme la cabeza, quise empezar por el
Primer capítulo. Trata de una joven, una mujer de 23 años de edad que a los 14 años empezó a presentar dolores musculares en piernas y dolor abdominal. Ella era muy deportista y debido a los dolores que cada vez eran de mayor intensidad, tuvo que ir poco a poco dejando de hacer ejercicio porque llegó a un punto en que los dolores ya eran insoportables. El dolor lo describe como un dolor insoportable, 10 de 10 en la escala del dolor, que comienza en las piernas y sube al abdomen, a la espalda baja, recorre todo hasta llegar a la mandíbula y mejillas. Es tan fuerte que la mayoría de las veces adopta una posición fetal y no puede moverse. El dolor después de unas horas cede y no sucede todo el tiempo. Ella no sabe qué es exactamente lo que lo desencadena, pero nota que cuando hace ejercicio el dolor comienza en algunas ocasiones. En las revisiones previas en los hospitales descartaron artritis reumatoide, lupus, no era una enfermedad autoinmune y también descartaron algunas alergias. Ahora, cuando empezaron a describir los dolores musculares, yo pensé efectivamente que podía ser una enfermedad autoinmune. Después comentan que descartan todo lo autoinmune, entonces pensé en la enfermedad de Lyme. Por si quieren saber qué es la enfermedad de Lyme, les dejo un videito aquí. Pensando que en algún momento de su adolescencia pudiera haber sufrido alguna mordedura de garrapata. Pero aquí les van dos datos importantes que me hicieron cambiar de opinión. Mencionan que la orina o la pipí de la paciente es de color oscuro. Eso en palabras médicas es mioglobinuria y significa que hay mioglobina o proteína muscular en la orina, lo cual provoca un color oscuro. Como dice la doctora Sanders, la mioglobinuria no es un diagnóstico, es un signo y hay que buscar la enfermedad que lo está causando. Puede ser consecuencia de un proceso llamado rhabdomiólisis. Y esto sucede cuando hay un desgaste excesivo de los músculos. Entonces, por tanto, uso o desgaste de las células musculares se fragmentan y viajan hasta los riñones para ser desechadas. Entonces, hay lesión renal y la orina sale oscura. Si quieren que hable un poco más de este tema en particular, de la rhabdomiólisis, pónganlo en los comentarios porque la verdad es que es un tema que me encanta, es súper interesante y hay muchos deportistas que después de correr un maratón o hacer un deporte de alto rendimiento por varias horas, forzaron tanto los músculos que se produce rhabdomiólisis y tapan los riñones, hay una falla renal aguda y se mueren. Entonces ya saben, comenten en la parte de abajo si quieren que haga un video de ese tema. Que hubiera mioglobinuria, pipí oscura, me llevó a pensar que los músculos por alguna razón se estaban desgastando más de lo normal, ya sabiendo que ella era una persona que no hacía ejercicio. Entonces percibí lo siguiente: en el capítulo hay una escena donde ella va a correr con su novio y están a la mitad del entrenamiento cuando comienza el dolor insoportable y la tienen que llevar directamente al hospital. Estas dos cosas, que hubiera mioglobinuria y que el ejercicio desencadenara el dolor, me hizo sospechar que era una enfermedad que tenía que ver con el agotamiento físico, o sea, el consumo de energía en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos diferentes maneras de obtener energía, ya sea por lo que comemos y después corremos o hacemos actividad física, o hacemos las actividades de todos los días y quemamos esa energía o esas calorías a través de esas actividades. ¿Qué pasa si consumimos glucosa o energía, por así decirlo, y no la quemamos durante el día? El cuerpo tiene un sistema o automáticamente almacena esa glucosa en glucógeno, y el glucógeno son depósitos de glucosa que están almacenados y que van a ser utilizados en momentos en los que permanecemos en ayuno o estamos utilizando demasiada energía, por ejemplo cuando estamos haciendo ejercicio por muchas horas, o también cuando estamos durmiendo, que no estamos comiendo, sino estamos dormidos y necesitamos consumir energía. En este momento se empiezan a utilizar los depósitos de glucógeno para poder seguir viviendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos tanta energía o hacemos tanta actividad que los mismos depósitos de glucógeno también se agotan? Entonces nuestro cuerpo empieza a buscar otra forma de obtención de energía. Primero va por los carbohidratos, que es la glucosa, después por el glucógeno, después va por los ácidos grasos, o mejor conocidos como los lípidos o grasas. Finalmente, cuando se agota la grasa del cuerpo para la fabricación de energía, utilizan las proteínas, y los músculos de nuestro cuerpo están constituidos
por proteínas. Entonces, cuando una persona está en ayuno muy prolongado o hace demasiado ejercicio y se agota la glucosa, los depósitos de glucógeno, los lípidos o los ácidos grasos, se comienzan a consumir los músculos para poder producir energía. Cuando hay un exceso de consumo de músculos para la producción de energía, esa ruptura muscular va a producir que se libere una proteína llamada mioglobina. El exceso de mioglobina en el cuerpo, en la sangre, pega a los riñones y los tapa y va a producir un daño renal. Y por consiguiente vamos a empezar a producir pipí u orina oscura. Es por eso que estos detalles me hicieron pensar que el problema de esta joven era un problema metabólico relacionado con el consumo de energía. Yo la verdad no sabía si el problema era específicamente en el desdoblamiento de la glucosa, de glucógeno, con los ácidos grasos, pero sabía que algo tenía que ver con una miopatía metabólica, o sea, una enfermedad relacionada con los músculos. Posterior a eso comienza la lluvia de ideas donde la doctora Sanders comparte en su página el caso de la paciente y los lectores y profesionales de salud empiezan a arrojar posibles diagnósticos. Entre los diagnósticos mencionados estaban trastorno de almacenamiento de la glucosa, defecto de oxidación de ácido graso, trastorno metabólico de la enfermedad de Pompe, infección parasitaria, enfermedad de Lyme, deficiencia de carnitina palmitol transferasa tipo 2, enfermedad de McArdle, que también podemos hablar de esa después, reacción a un antibiótico, porfiria intermitente aguda, entre otros. Al final no les voy a contar cómo se resuelve el caso, para eso deben de ver el capítulo, no los quiero spoilear todo, pero descartan diferentes enfermedades y en conclusión la enfermedad que esta paciente tiene es CPT2, o sea, deficiencia de carnitina palmitol transferasa tipo 2. Parece un trabalenguas. Sinceramente no sabía el nombre de la enfermedad, pero sabía más o menos por dónde iba la situación. Por eso me cuesta pensar que la paciente estuvo bien estudiada desde el principio por médicos expertos, porque solo viendo las características y el desarrollo de la enfermedad podría suponer dónde está el defecto. Ok, después de contarles cómo sucedió todo, aquí les va la explicación de la enfermedad CPT2. Como ya les comenté, es una enfermedad donde hay un defecto en la utilización de los ácidos grasos del cuerpo, por lo que después de agotar los depósitos de glucosa, después los de glucógeno, se va directamente a utilizar los músculos del cuerpo para obtener energía. Hay tres tipos de la enfermedad CPT2. La letal neonatal o neonatal letal, que no es compatible con la vida. Esto quiere decir que los bebés que nacen a los pocos días presentan falla metabólica severa, provocando la muerte. Está el tipo infantil grave o infantil severa, que puede causar hipoglucemia, que es niveles bajos de glucosa en sangre, problemas en el hígado que pueden derivar a problemas del sistema nervioso, problemas del corazón como insuficiencia cardíaca o arritmias, de haber coma y muerte súbita. Y está la forma miopática, que es la forma más común. 86% de las personas que tienen esta enfermedad cursan con la forma miopática. Causa síntomas leves, rara vez causa problemas del corazón o del hígado. Por algunos periodos puede ser que las personas no presentan ningún síntoma y llegan esporádicamente dolores musculares, por lo regular después de hacer ejercicio, en ayunos prolongados, cuando hace frío o cuando hay alguna infección. Los síntomas pueden comenzar en cualquier momento de la vida, normalmente empiezan en la adolescencia, pero se han reportado casos de pacientes que nunca presentan síntomas hasta los 60 años de edad. O sea, hasta que cumplieron 60 años de vida empezaron a sentir dolores musculares, debilidad, hipoglucemia o mioglobinuria. ¿Qué sucede en la enfermedad CPT2? Que estas personas no metabolizan las grasas, por lo que su dieta debe de ser alta en carbohidratos y baja en grasas. Deben de cuidar su función renal, por lo que deben ingerir suficientes líquidos. Realmente no hay un tratamiento o medicamento específico para esta enfermedad. Se puede llegar a controlar totalmente cambiando la alimentación y evitando ayunos prolongados para lograr que todo el tiempo el cuerpo cuente con
pequeños bloques de glucosa, así los músculos no van a sufrir destrucción. Aún así, algunas revisiones mencionan que se puede usar carnitina para ayudar a metabolizar los ácidos grasos y se puede administrar glucosa cuando el paciente tiene alguna enfermedad infecciosa, que normalmente se consume más glucosa de lo normal, y así evitamos el catabolismo. También algunos médicos sugieren evitar el ejercicio prolongado para no fomentar la destrucción de los músculos, pero se sabe de algunos casos de personas que padecen la enfermedad CPT2 y son atletas de alto rendimiento y se han podido controlar bastante bien con la alimentación. Esta enfermedad es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Eso significa que ambos padres, papá y mamá, deben de ser portadores de un gen defectuoso, pero no manifiestan la enfermedad. O sea, el papá tiene un gen defectuoso, pero no lo sabe. La mamá tiene el mismo gen defectuoso, pero tampoco lo sabe. Papá y mamá se juntan y hay una probabilidad del 25% que su hija o hijo herede los dos genes mutados presentando el defecto y por lo tanto va a presentar la enfermedad con síntomas. O sea, demasiada coincidencia. Por lo regular, cuando eres una persona portadora del gen mutado, solamente lo portas pero no presentas síntomas. En la enfermedad CPT2 se ha reportado que algunos portadores sí presentan síntomas leves. De hecho, en el capítulo la mamá de la paciente menciona que también en algunos momentos ella ha presentado dolor en las rodillas y extremidades inferiores, que básicamente los dolores se pueden deber a eso. Esta enfermedad solo se presenta en aproximadamente 5 de cada 100,000 personas y al final estas mutaciones no son culpas de nadie, son simplemente defectos que hay en el material genético que todos podemos tener. En este caso fue una coincidencia enorme que el papá y la mamá fueran portadores del mismo gen defectuoso y se unieran. Ahora, ¿cómo se detecta esta enfermedad? Se sospecha por clínica, o sea, los signos y síntomas que presentan los pacientes, que es debilidad muscular, dolor muscular, cansancio, dolor insoportable al hacer ejercicio y mioglobinuria. Sospechada la enfermedad, se debe de descartar cualquier enfermedad autoinmune o infecciosa y posterior a eso se debe de hacer un análisis para medir la actividad de la enzima CPT en el músculo. En caso de que no se pueda hacer el estudio o que haya dudas a pesar de los resultados, se debe de hacer un estudio genético en donde se intenta identificar el alelo o la parte del gen que tiene la pequeña mutación. Este estudio es caro, no lo hacen en cualquier lugar, incluso a veces deben de llevarlo o mandarlo a otros países para poder tener el resultado y eso lo hace complicado, tardado y costoso. Pero bueno, si tienes a la doctora Sanders y al New York Times atrás de todo esto, no es una limitante. Pues señoras y señoras, hasta aquí llega el ¿Qué dice la ciencia? De la serie Diagnosis. Hay 7 capítulos más que podemos analizar. Realmente la misma serie está muy bien explicada, pero si les gustó este ¿Qué dice la ciencia? Y quieren que haga otro video analizando algún otro capítulo de esta misma serie, dejen su comentario abajo. También dejen en los comentarios si quieren que analice alguna otra película, serie, caricatura, documental, y estaré al pendiente. Termino con una frase que dice la doctora Sanders en este primer capítulo. Los diagnósticos no son como una tabla de multiplicar y siempre hay que tener presente que no todas las enfermedades se curan. Espero que les haya gustado este video de ¿Qué dice la ciencia? Y nos vemos en el próximo. Adiós.